conforme el trigo. Y poco a poco, mis hermanos, el trigo fue dando fruto, fue dando fruto. En cambio, la cizaña se mantenía totalmente recta, en pie totalmente. Mientras que el trigo, conforme iba cogiendo fruto, conforme iba cogiendo edad, iba cayéndose hacia abajo. Porque el trigo hace que el fruto del trigo hace que se doblegue. Usted lo va a ver si usted pasa por el campo alguna vez, incluso por un campo frutal. Si usted pasa por un campo y ve frutas en un árbol, todas las ramas están hacia abajo del peso del fruto. Pero el árbol que no tiene fruto, mis hermanos, siempre está alto, hacia arriba, con muy buena apariencia. De la misma manera, mis hermanos, hoy en día, y siempre lo ha habido, pero hoy lo podemos ver más. Mucha gente que viene a la iglesia, quizás cantan de una manera espléndida, tienen unos mensajes que puedes quedarte con la boca. Muchos de ellos tienen dones de sanidad, profecías de lengua, mis hermanos. Aquí podría venir un hombre, mis hermanos, y poner la mano sobre todos ustedes y sanarse, porque el don es de Dios. Pero ese hombre, mis hermanos, en su vida quizás no puede mostrar el verdadero cambio de esa semilla que fue plantada en su corazón. Porque dice la palabra de Dios que el que sembró la semilla, mis hermanos, eran los hijos del reino. Y el diablo, mis hermanos, que era ese enemigo, plantó también su semilla, que eran los hijos del diablo. Y ahora, mis hermanos, en una iglesia, como hemos dicho, puede haber estas dos clases de personas, estas dos clases de gente. Pero tan solo un verdadero creyente puede dar los frutos del Evangelio. Quizás no podemos obrar grandes cosas, quizás no tenemos grandes dones de sanidad, ni tenemos grandes palabras para expresar, pero mis hermanos, somos humildes. Hay amor en ese corazón, porque el trigo se doblega hacia abajo, porque el amor, la humildad, es lo que tiene que caracterizar a un verdadero hijo de Dios. Porque la palabra de Dios nos dice, mis hermanos, que los hijos de Dios se conocen, que el que ama a Dios y guarda sus mandamientos, y el que ama a su hermano es el que tiene amor, es el que tiene a Dios. Pero el que aborrece a su hermano, ese es hijo de Satanás. Es hijo de una simiente falsa, mis hermanos. Y podemos ver todo eso, que el Señor mismo dijo a los fariseos de aquel tiempo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y el Señor nos muestra una parábola de que un hombre descendía hacia Jericó. Dice que cayó en manos de ladrones y fue como muerto en el suelo. Y pasó por allá un levita, mis hermanos. Un levita era el que estaba al servicio del templo. Era una labor, un cargo importante, porque estaba al servicio de Dios. Y este hombre vio al hombre que estaba tendido muerto en el camino y pasó de largo. Después pasó un sacerdote, mis hermanos, un sacerdote que era el representante del pueblo ante Dios, y este también pasó de largo. Por lo tanto, hay personas hoy, como hemos dicho, que tienen cargo de pastor, que tienen cargo de apóstol o de profeta, que le ponen esos cargos a los hombres, o yo soy del coro, o yo soy de tal. Pero un verdadero hijo de Dios, dice la palabra, cuando a uno de estos pequeños me hicisteis, a mí también me lo hicisteis. Porque las obras, mis hermanos, de Dios tienen que ir con los frutos de un verdadero hijo de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, las obras, esta mujer fue un verdadero trigo de Dios, una verdadera hija de Dios, porque ella dejó allá su cántaro, fue a propagar la palabra, y estuvo a los pies del Señor. Pero podemos ver que el que está en Dios siempre tiene en su corazón los frutos del Señor, los cuales tiene que manifestar en su tiempo. Porque vendrá un tiempo, mis hermanos, cuando la cizaña esté en su y el trigo también esté en su máximo esplendor. Vendrá el día en que se van a secar. Y el día que se sigue, mis hermanos, se recogerá el trigo en el granero. Pero la cizaña, aquella que no sirve para nada, que no da buenos frutos, porque no tiene frutos,
será quemada en el fuego eterno. Usted y yo, mis hermanos, si somos un trigo verdadero, vamos a ser azotados por el viento, por quizás un sol abrasador, y vamos a sufrir, vamos a llorar. Pero cuando caiga la bendición de Dios, también nos vamos a gozar. Así mismo la cizaña también va a ser golpeada por el viento, por el sol. Pero ella, mis hermanos, no tendrá en su corazón un amor hacia la palabra. Por lo tanto, nosotros cuando estemos firmemente allá, soportando el viento, soportando la prueba, dice el Señor que separará en ese tiempo a las ovejas de los cabritos. Y a las ovejas, a los que están a su derecha, les dirá: venid, benditos de mi Padre, a la herencia que ha sido preparada desde la fundación del mundo. Cuando hemos pasado por pruebas, por tribulaciones, por angustias, y nosotros hemos permanecido, porque en nuestro corazón hemos mostrado la imagen del Señor, nosotros hemos mostrado los frutos que el Hijo de Dios debe demostrar, entonces usted podrá ser digno de ese reino. Pero si nosotros no está ese fruto, no está, mis hermanos, esas buenas semillas en nuestro corazón, por mucho que uno se afane, podrá gritar, podrá chillar, pero nunca podrá mostrar esos frutos. Porque uno tiene que ser predestinado, y ese predestinado guardará la palabra, cumplirá, mis hermanos, sus mandamientos, y el que me ama, mi palabra guardará. Por tanto, en esta tarde lo que quiero decirles es que estamos en un tiempo glorioso, cuando los hijos de Dios se van a manifestar, cuando hemos estado quizás mezclados por muchos lugares y nadie nos ha prestado atención, pero el Señor, que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, sabe si nuestro corazón está lleno de un fruto verdadero o simplemente hemos sido espigas que han estado en este lugar o en el culto, escuchando la palabra de Dios, y luego han ido en pos de sus afanes o en pos de sus dioses. Porque, como hemos dicho, mis hermanos, una semilla tiene que llegar a pudrirse, y cuando se pudre tiene que dar el fruto de Dios. Por tanto, mis hermanos, esa es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, y antes de dejar, hermano, quiero dar gracias por ella.